El doctor hoy Badilla, él es ginecólogo. Doctor, muy buenos días. Hola, Le agradecemos su presencia porque hoy vamos a tratar un tema que es increíble. Sabemos que el Papa Nicolau nos lo tenemos que hacer cada año regularmente a partir de cierta edad. Pero cuando empezamos a investigar si nosotras las mujeres teníamos claro lo que pasaba allá abajo cuando nos estaban haciendo esta prueba, que a muchas además les causa cierto temor, nos dimos cuenta que la mayoría de nosotras no teníamos eso claro. Así que hoy, doctor, usted es el encargado de verdaderamente contarnos qué pasa. Así que vamos a arrancar. Nosotros llegamos donde el ginecólogo, vamos, ¿verdad? Estamos acostadas en la camilla, abrimos las piernitas allá arriba, que es bastante incómodo, y ahí, ¿qué pasa después? Exacto. Ok. El Papa Nicolau es uno de los exámenes más incómodos para las mujeres. No quieren hacérselo, les da pena a veces, etcétera. Pero definitivamente es importantísimo. Sí, claro, claro. Eso no hay duda alguna. Entonces, todas tienen que ir cada año o cada 2 años mínimo a hacerse el Papa Nicolau. Porque, primero, ¿para qué sirve el Papa Nicolau? El Papa Nicolau sirve para detectar lesiones cancerosas o precancerosas. Y como el cáncer de cuello, que es lo que queremos revisar, es tan frecuente, entonces es demasiado importante. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer primero? Lo primero que hacemos es decirle que tiene que ponerse una batita. Porque primero tiene que quitarse la ropa de la cintura para abajo. Correcto. Entonces se pone una batita, luego se recuesta en la camilla, y la camilla tiene estribos, entonces pone un pie en cada estribo y esa es la colocación. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como médicos? Entonces, lo primero es siempre utilizar guantes. Siempre. Siempre nosotros utilizamos guantes. Abrimos los guantes, nos ponemos los guantes, ¿verdad? ¿Ok? ¿Por qué es importante utilizar guantes? Los guantes son demasiado importantes para proteger a la paciente y para protegerse uno también, porque puede ser que haya alguna infección y uno no quiere transmitírsela a uno mismo, tampoco quiere uno contagiar a la paciente, entonces los guantes son fundamentales. También son señal de profesionalidad, por supuesto, ¿verdad? Entonces es demasiado importante, y de una vez hacemos la propaganda para aquellas mujeres que hayan sido alguna vez examinadas sin guantes, que tienen que denunciarlo, porque Dios eso guarde. es intolerable. Ok. Ya nos ponemos los guantes, entonces vamos a suponer que ya nos pusimos los guantes. Perfecto. Y que estamos haciéndolo. Ok, entonces una de las cosas con las cuales las mujeres tienen más dudas es este aparato. Ay, sí. Este aparato. Este aparato se llama espéculo. Pero este espéculo además es plástico, ¿verdad? Es porque plástico, a veces donde sí. sentimos el Sí. espéculo de metal, que Sí. es helado, Claro. a uno pues más Exacto. tensión le genera. Entonces es plástico para que sea precisamente que no se sienta Tan el frío. sí. Y para que sea menos traumático también al introducirlo. Y la otra cosa muy, muy importante es que es desechable. Ay, es desechable. Sí, claro, esto lo usamos y lo botamos. Bien. Nunca más lo volvemos a usar. Ok, ¿a dónde lo colocan? Aquí vamos a simular Sí. entonces, ¿verdad? Vamos a simular que esto sea una cavidad vaginal. Ok. Ajá. Entonces, el espéculo nosotros lo utilizamos para separar las paredes vaginales. Entonces, al separar las paredes vaginales, lo introducimos con la mano izquierda. Ve así. ¿Con la así mano? más o menos. Ajá. Lo introducimos con la mano izquierda y separamos las paredes vaginales para poder ver a través de las paredes vaginales. Esa es la idea. ¿Y por qué nosotros necesitamos separar las paredes vaginales? Porque resulta que al final de la vagina es donde está el cuello, que es lo que nos interesa Ahora, pero ver. cuando ustedes ponen el espéculo, Ajá, ¿lo acá. dejan puesto? Lo dejamos puesto. Ok, ¿y de ahí qué sigue, doctor? Sí. Ok, De ahí lo que digamos sigue ahí es... está el espéculo. Ajá, de ahí lo que sigue es utilizar el instrumento para tomar la muestra. Ajá, ok. Ahí viene entonces el momento donde vamos a sacar la muestra, que eso es lo que utilizan. ¿De qué material? Esto es lo que ¿Eso le es tenemos. plástico, Esto es doctor? totalmente plástico. Ok, es como Totalmente una escobita, plástico, por cierto. sí. Vamos a Antes, mostrarla. voy a mostrarles antes, Ah, perdón. bueno. Voy a mostrarle antes. Antes se hacía una citología convencional, ¿verdad? Que lo hacíamos con este otro. Y además la poníamos en una lámina. Así era como lo hacíamos y todavía se hace así. Ok. Pero ahora estamos utilizando un sistema de Papa Nicolau que nosotros le llamamos monocapa. Entonces tomamos la muestra con esto, pero la muestra se toma, permítame aquí, Sí, señor. aquí, Ajá. y se le hace un giro, ¿verdad? Ah, ok, van un giro, girando sí, el- es un giro el- nada el- más. No hacemos ninguna otra cosa, nada más llegamos hasta el cuello y giramos y listo, y lo extraemos. No hacemos ninguna otra cosa, extraemos el espéculo y listo. Eso fue Esto todo. es importante porque la sensación de muchas mujeres y lo Sí. que repiten es que es como, porque uno siente como un peñisquito Ajá, y uno cree que lo que están es cortándole un pedacito como de No. tejido o Cuando algo. siente un pellizco es quizá a veces Ajá. que uno introduce el espéculo y el espéculo se cierra y entonces pellizca. Ah,
Eso ok, podría pero no ser. es lo que No, esto nos jamás. retiran en la prueba. No, Ok. no, ajá. esto jamás. Es solamente que a veces pellizca y entonces Ajá. puede ser. Pero en realidad lo que uno hace es introducir esto, hace un giro Sí. y listo. Y ahí tenemos una ilustración, doctor, que a lo mejor también Ajá. puede ayudarnos Ah, un bueno, poquito perdón, más. ¿Qué perdón, más? ¿Qué más Patricia. nos faltó aquí? Una vez que nosotros tenemos esto ya, tenemos la muestra acá. Ajá. Entonces, como tenemos guantes, podemos tomar la muestra. ¿Ve? Tomamos la muestra y la introducimos en el alcohol. Una vez que queda introducida en el alcohol, se cierra y listo. Se envía al patólogo. Y esta prueba que se envía al patólogo, ¿cuánto Ajá. dura tener el resultado 1? Puede ser una semana. Una semana, Sí, básicamente. puede ser una semana. Ok, vamos a ver allá en esa ilustración, doctor, Ajá. para ver lo que nosotras, como estamos conformadas nosotras en el aparato reproductor, ok, ¿a dónde ingresa y hasta dónde llega esto? ¿Verdad? Lo que nos saca la Ajá. prueba que estaba. Ay, es que ya se fue la esponjita, pero bueno, digamos que hasta dónde llega Sí. de altura. Aquí, exactamente. Entonces, acá donde vemos, estas son las paredes vaginales. Ajá. Este es el introito vaginal que llamamos, que es la parte de afuera. Sí. Ok, entonces aquí es donde ponemos el espéculo, en la pared vaginal. Y esto es lo que nosotros queremos examinar, el cuello. Todo esto es el útero. Y esta parte delgada es el cuello, ¿ve? Aquí dice el cuello. Aquí es donde tenemos que introducir esto, darle un giro, ¿verdad? Sí. Y extraerlo. Eso es todo lo que hacemos. No hacemos ninguna otra cosa. Retirada la prueba. Eso es ya todo hasta lo que ahí llegó. hacemos. Pero ¿por qué nos hacen después, doctor, un examen pélvico? ¿Qué es lo que están buscando ahí? El examen pélvico es muy importante, Ajá. porque en el examen pélvico es complementario, Sí. no del Papa Nicolau, sino que es complementario de la consulta ginecológica. A la revisión. Sí, de la consulta ¿Qué es lo que ginecológica. determinan ahí en la Determinamos el tamaño y forma del útero con el examen vaginal, el tamaño, la forma y la posición del útero. Y determinamos también si hay o no hay anomalías a nivel de los ovarios. Entonces, con un examen pélvico uno puede tener una idea bastante buena de si hay un quiste de ovario, de si hay fibromas, de si hay enfermedad pélvica, etcétera. Uno puede tener bastante idea. Cuando estoy hablando del examen pélvico, ¿es clínico aquí encima? No, ¿O es- hay introducción del, Sí. del Con dedo, los dedos. ¿verdad? Con los Con dedos. los dedos. Lo que ¿Introducen nosotros dos dedos decimos. o un solo dedo, No, doctor? dos dedos. Es que dos qué dedos. increíble, uno no se Sí. ha dado cuenta realmente porque uno Sí. básicamente en esa nervia y ese sí. dolor y nervios. Y siempre cuando se van a introducir los dedos, aparte de que por supuesto es con guante, Por supuesto. ponemos lubricante. Correcto, para que no haya Lubricante ningún precisamente dolor, para sí. que no haya dolor, para que no haya roce y para que no haya ningún tipo de irritación. Y entonces después con la mano palpamos y así es que nos damos cuenta si hay alguna posible alteración. Si nosotros suponemos que hay alguna posible alteración, entonces lo complementamos con un ultrasonido. Qué cosa más curiosa, porque doña Sandra en este momento nos está preguntando que por qué ya no hacen el tacto, Sí se hace. pero sí se sigue haciendo. Sí se hace. O sea, es regular y Es debería obligatorio. de ser protocolo Sí. después de hacer el Papa Nicolau, Sí. hacer el tacto con los dos Sí, dedos que usted claro. está explicando. Si no nos lo hacen, algo está faltando en Claro. el examen. Porque como le digo, es complementario a la consulta ginecológica. Entonces, no tiene que ver con el Papa Nicolau porque no es totalmente independiente. Correcto. Pero como es una consulta ginecológica, entonces es complementario y además así nos vamos a enterar si ocupamos o no ocupamos un examen más avanzado, que en este caso sería el ultrasonido. Ok, importante entonces que nos quede claro y que le quede claro a nuestras televidentes que el Papa Nicolau es una cosa que está dentro de la visita ginecológica, Claro. pero el tacto es parte de la visita Claro, ginecológica claro, también, que es claro. importante y por el protocolo Claro. debería hacerse. Por cierto, la revisión del pecho es parte del protocolo, doctor. También. ¿O no? Porque Sí, sabemos también. que hay algunos doctores que lo hacen y otros que También. no. En realidad, todo lo que tiene que ver con el busto o con el pecho, con las mamas, incluso en algunas ocasiones se considera que es de otra especialidad, ¿verdad? De oncólogos o de cirujanos generales, etcétera. Pero en realidad sí tiene que ver con ginecología, porque cuando la mujer está en la consulta ginecológica, usualmente nos pregunta sobre esos temas. Sí, claro. Entonces es importante revisar el busto, revisar el pecho, y si es necesario hacer un ultrasonido del busto o es necesario hacer una mamografía, entonces ya eso será otra cosa diferente. Hay algunos ginecólogos que hacen ultrasonido de mamas y entonces ya complementan. El ginecólogo que no hace ultrasonido de mama, entonces mandará a la paciente o a la señora a hacerse el ultrasonido y la mamografía si él considera que es conveniente.
Ahora, doctora, hay una de nuestras amigas televidentes que pregunta algo claro y dice, bueno, mi mamá era fiel a hacerse el Papa Nicolau continuamente como se lo habían recomendado, pero tuvo cáncer en las mamas. No hubo manera de detectárselo. ¿El cáncer podría avanzar así tan rápido como que yo me lo haga hoy y En me las pueda mamas. enfermar en ese año? Usualmente no es así. No, le dio cáncer usualmente de no. útero, perdón, cáncer de útero, ok. correcto. Si es cáncer de útero y no se detectó con el Papa Nicolau, sí hubo algún problema. Primero que nada, el Papa Nicolau no es infalible. Es decir, hay algunas lesiones que podrían no detectarse. Ok. Pocas, tal vez, un 5%, un 3%, o sea, muy pocas. Entonces, podría que no se detecte. Eso es lo primero. Y lo otro es cuando el Papa Nicolau también se hace mal. Si un Papa Nicolau se hace mal y no se está tomando realmente la muestra que hay que tomar, entonces también puede fallar. Eso y sí que podría es ocurrir. importante, no Sí, tenía claro. idea que podría hacerse mal. Sí, Pensé que- o sea, sí, claro. Claro, podría hacerse mal. Podría ser que haya una persona que no tenga la habilidad El o el expertise. conocimiento. Sí, claro. Para hacer el Papa Nicolau, entonces lo hace mal, envía la muestra y la muestra no sirve, no funciona. Y entonces ella se está haciendo el Papa Nicolau cada año, pero no le está funcionando. Ahora, doctora, hay otra de nuestras amigas también que decía que un Papa Nicolau le salió con alguna alteración. alguna alteración donde le recomiendan y ella se hace un segundo Papa Nicolau. Sí. En el segundo Papa Nicolau le sale totalmente limpio, claro, Ajá. pues, o sea, no tiene nada, Sí. está bien, y entonces le queda la duda de si volverse a hacer un tercero o qué hacer, porque Eso es, o sea, eso está bien. Repetir los exámenes está bien, no solo con el Papa Nicolau, sino con muchos otros exámenes, porque todos tienen algunas fallas. A veces salen positivos sin estarlo y a veces salen negativos sin estar negativos también. Híjole, sí. Entonces es importante a veces repetir exámenes. Específicamente en el Papa Nicolau, como lo que andamos buscando son lesiones cancerosas y precancerosas, Sí, y eso tiene que ver con algo un poco más grave. Entonces, en algunas ocasiones nosotros preferimos que si queda duda, mejor hagamos el segundo examen después del Papa Nicolau, el cual estábamos hablando Exacto. antes de entrar al aire. que se llama colposcopía. Colposcopía. Es decir, Colposcopía. que si mi Papa Nicolau sale alterado, la siguiente prueba debería ser la colposcopía, porque es más completa o qué es lo que va a Sí, arrojar. claro, claro. Lo que no dijimos antes es que en el Papa Nicolau lo que nosotros tomamos son células de descamación, solamente las células que descaman. Entonces simplemente hacemos O sea, que descaman hacemos por el, este tracto, el girito ajá. acá y entonces las células se impregnan y eso es lo que mandamos a examinar. En cambio, en una colposcopía, en primer lugar estamos viendo con un lente de aumento, no a simple vista. Claro. Entonces, primero estamos viendo con lente de aumento. Eso ya nos va a dar un gran panorama para saber si hay alguna lesión. Y luego, si nosotros pensamos, al ver con lente de aumento, que alguna de esas lesiones es sospechosas, tomamos una biopsia. Y una biopsia ya es un ya, estudio ya. histológico muchísimo más O sea, profundo. la colposcopía es una biopsia. ¿o Se no? hace biopsia. Se hace biopsia. Se hace o sea, nos biopsia. arrancan ahí sí un Ah, pedacito sí, ahí de sí, tejido. claro. Es mucho más Y profundo. entonces eso sí provoca sangrado, hay que dejar una gasa para hacer presión, etcétera. Sí, eso sí es más profundo. Ok, y es pero un poco más traumático. Pero nos puede arrojar con mayor claridad claro, nuestra por situación, supuesto, que es por importante. supuesto. Otra de las preguntas recurrentes también de nuestras amigas, y una específicamente, y me encanta la pregunta porque la verdad es que no tengo la menor idea. Después de hacerse una esterectomía total, ¿uno debe seguir haciéndose Ajá. el Papa Nicolau. examen, el Papa Nicolau? Claro, Debe. esa pregunta es definitivamente importantísima. Bueno, Porque primero, uno dice, ya me quitaron todo, ¿para qué voy a seguir yo haciéndome Papa Nicolau? lo vamos a contestar en dos partes. Primero, al no tener útero, Ajá. no hay cuello de útero tampoco. Sí. ¿Ok? Entonces, si no hay cuello de útero, no puede tener cáncer de útero. O sea, una mujer que ya se le quitó el útero, de algo que no se va a morir es de cáncer del cuello de útero. Ok, ¿Ok? pero- Entonces, cuando hacemos el Papa Nicolau y tratamos de tomar muestra del cuello, pues ya no hay cuello y ya no va a hacer nada. Cierto. Sin embargo, como el Papa Nicolau y la toma de la citología es una cosa que es complementaria a un Sí. examen ginecológico, entonces es mejor que acuda. Le tomamos muestra de células vaginales, le hacemos el examen vaginal, no vaya a ser que tenga alguna cosa residual, le hacemos el ultrasonido si fuera necesario, y entonces la señora que no tiene útero tiene que estar también, están yendo a la consulta de ginecología y le podemos hacer el Papa Nicolau, aunque no tiene que estar tan pendiente como aquella que sí tiene útero o que tiene algún factor de riesgo. Pero por si acaso, ¿como por qué, Doc? Por si acaso,
como por qué el Papa Nicolau en el caso si no se... Si la no, toma de la muestra, no Sí. sería, digamos, Papa Nicolau como lo sí, hemos Papa definido. Nicolau porque no, exacto, Sí. por el cuello del útero, pero nos A puede veces prevenir encontramos, algo. sí, a veces encontramos infecciones, por ejemplo, sí. La vagina también puede tener lesiones y existe cáncer de ok, vagina. es que eso no lo Sí, teníamos claro. existe cáncer de vagina. Entonces nosotros tenemos que estar revisando todo eso. Aparte de que al puro principio también nosotros revisamos todo lo que es periné, que es la región perirectal, perianal, también revisamos lo que es vulva, a veces hay quistes en vulva, Sí, es en que fin, son hay muchos diversas cosas. panoramas, Sí. o sea, hay que seguir haciéndolo Sí. regularmente. Claro. Ahora, otra de las consultas también, dice una amiga televidente, bueno, si me voy a ir a hacer el Papa Nicolau, ¿cuántos días antes debo de no tener relaciones sexuales? Si realmente eso tiene alguna Sí, injerencia claro, o no. claro, cuando se va a hacer el Papa Nicolau hay que prepararse para el Papa Nicolau. Primero una preparación mental, Pues saber sí. que no le va a doler, que va a ser una cosa rápida, que no va a tener ningún problema, que es demasiado importante. Entonces ya una vez que tiene la preparación mental, entonces ya estamos bien. Pero además no tener relaciones sexuales la noche anterior. En realidad con solo la noche anterior. Con solo la noche sí, anterior es es más que suficiente. suficiente. Ok. No hacerse duchas vaginales, algunas mujeres todavía Ay, acostumbran, lo cual definitivamente Es no malo, recomendamos. sí. No estar con la menstruación. Eso ¿verdad? es importante. Sí, no estar con la menstruación. Eso, Sí. ojalá que no vayan, Sí. ¿verdad? Con la menstruación a hacerse ese examen. Exactamente. Ok. No haberse puesto cremas o óvulos vaginales. Ujú. Ay, también tiene... Sí, porque los cremas y los óvulos pueden vaginales alterar también nos totalmente. alteran, exactamente. Ok. Entonces todo eso influye para que el examen de Papa Nicolau no sea el apropiado y no nos vaya a dar un resultado que es el que realmente ocupamos. Ahora, doctor, otra de las dudas que tenemos, sobre todo en el caso de las madres, cuando llevamos a nuestras hijas por primera vez al ginecólogo, uno dice, bueno, una muchacha virgen que no ha tenido relaciones sexuales, ¿podría hacerse el Papa Nicolau? Que usted me conteste Sí. esa, y si no, ¿cuál es el protocolo de esa visita al ginecólogo de esta muchacha? Sí. En mujeres que nunca han tenido relaciones sexuales, una cosa importante del Papa Nicolau también es que cuando nosotros andamos buscando lesiones precancerosas y cancerosas, esto se relaciona con el virus del papiloma. Y el virus del papiloma es el que realmente provoca las lesiones. Entonces, si nunca ha tenido relaciones sexuales, nunca ha estado expuesta al virus del papiloma. Por lo tanto, entonces tampoco va a tener estas lesiones. Eso es muy importante, ya sea una muchacha o una señora, porque puede ser una señora de 40, 50 años que nunca haya tenido relaciones sexuales. ¿Ok? Pero sin embargo, la persona quiere ir a la consulta ginecológica, ya sea la muchacha, la niña o la señora, ¿verdad? Entonces quiere ir a la consulta ginecológica, quiere que le tomen una muestra. Está bien, se puede tomar una muestra sin poner el espéculo. Ah, Sin ok, poner el espéculo. vamos a hacerlo. Entonces, básicamente, simulando... Básicamente, si esta Ajá. fuera la cavidad vaginal, Sí. entonces nada más la introducimos porque el himen tiene un orificio pequeño al cual se puede introducir si fuera necesario tomar una ok. muestra. Porque a Y no veces... romper el himen. Claro, Ajá. porque a veces lo que están consultando es por secreciones, flujos, Sí. y entonces uno dice, bueno, vamos a tomar una muestra y veamos qué tipo de bacteria hay ahí. Por ejemplo, cuando son niñitas, más niñitas, a veces hay cuerpos extraños que se introducen en Por el pura orificio vaginal. casualidad, ajá. Sí, con niñitas Sí, sí, jugando, sí. que no tienen el concepto de ese cuidado. Entonces necesitamos saber si hay algún problema ahí y entonces con eso sabemos si hay algún tipo de infección. Hay una muchacha que nos está preguntando también ahí en las redes si embarazada debería o no hacerse el Papa Nicolau. Una embarazada se puede hacer el Papa Nicolau, porque una embarazada también podría tener este tipo de lesiones Claro, claro. y podría tener papiloma y podría tener todo eso. Lo que pasa es que recomendamos que la mujer se haga el Papa Nicolau antes del embarazo O después. y después del embarazo. Si ya, digamos, llega embarazada y tiene 3 o 4 o 5 años de no haberse hecho el Papa Nicolau, entonces aprovechamos y le hacemos el Papa Nicolau. Porque de una vez decimos, bueno, ok, Ahora, vamos a pero si aprovechar. es después de la cuarentena. Ah, o tendría que ser después de la ya que cuarentena, salga digamos, ese- como es 2 decir, meses. 2 meses. 2 es lo meses por lo apropiado. menos, sí. Otra también población importante que son las mujeres ya después de la menopausia, ¿verdad? Sí, Hablemos claro. de 50, 60. Uno debe seguir haciéndose el Papa Nicolau. ¿Con qué regularidad? Claro. Y porque de Igual. repente hay mujeres que dicen, bueno, yo ya pasé por eso, ya no más. tiene que seguirse haciendo el Papa Nicolau porque en realidad la expectativa de vida todavía es muy alta, Claro, ¿verdad? claro. Entonces mejor se sigue haciendo el Papa Nicolau. Nada más que hay una cosa importante en las mujeres que están en la posmenopausia. Ajá. La posmenopausia, entre otras cosas, provoca resequedad vaginal, Sí, entre otras cosas. sí. Y esa resequedad vaginal hace que cuando uno introduce el espéculo, entonces eso provoca irritación, hasta puede provocar sangrado. Entonces, una opción es darle un tratamiento estrogénico vaginal, crema vaginal,
Eso le ayuda a que tenga un poquito de lubricación, ese es unos días antes, unas semanas antes. Esa es una posibilidad. Y la otra posibilidad, por supuesto, es ponerle lubricante al espéculo y introducirlo. Entonces, recordar que la señora es una señora menopáusica que probablemente va a tener resequedad y no hacerlo porque ahí si no puede bruscamente. ser muy, pero muy doloroso. Claro, demasiado Otra brusco. cosa importante, doctor, y quiero invitarlo a que pasemos por aquí. Don Chayo, muévase, don Chayito. Ok. Aquí, por ejemplo, aquí tenemos un resultado. Y antes de entrar al detalle del resultado, muchas mujeres dicen, bueno, yo me fui, me hice el Papa Nicolau y nunca supe y nunca vi el resultado. Nunca lo vi. ¿Y cuál es el protocolo? ¿Cuántos días después? Porque básicamente a veces ni lo llaman a uno solamente cuando algo malo encuentran. ¿Cómo debe suceder esto? En realidad, la forma correcta debería ser no solamente de que la persona se entere que está normal, a veces ni eso se entera, ni siquiera se entera que está normal. A veces simplemente le dicen, bueno, como no me avisaron, entonces es que está normal. Y eso no debe ser. Claro. Realmente la forma correcta es que le entreguen el resultado. ¿Cuántos días después? Porque esa es la pregunta también de muchas televidentes. Sí, es variable cuando... Lamentablemente, si es en el Seguro Social o en una clínica privada, es variable por la cantidad de pacientes. En el Seguro Social, como son más pacientes, entonces dura mucho más. A veces puede durar meses, a veces. ¿Meses? A veces. Pero, doctor, sí, si tenemos algo... Sí, claro. A veces puede durar meses. Pero la idea es que ojalá en una semana, máximo 15 días, ya tengamos el resultado. Este es un ejemplo, no todos tienen que ser así, es un ejemplo para decirles cuáles son las cosas que deben aparecer en el resultado. ¿Qué es lo primero que tenemos que revisar? El nombre, o sea, que sea mi resultado. Sí, que no sea una confusión. Sí, que sea mi resultado. Checar que sea efectivamente la fecha, que me lo hicieron a mí en el día que corresponde. Exactamente. Luego va el médico que lo hizo, por supuesto, el número de citología, algunas informaciones generales, van el diagnóstico, ¿verdad? Ok, aquí el diagnóstico, porque a alteraciones veces vemos un inflamatorias. Examen, doctor, y no sabemos lo que está diciendo el examen, obviamente el resultado, porque no somos doctores, pero si hay diagnóstico, aquí por ejemplo, en este 1 y 2, ¿hay algo malo? Sí, no, aquí no hay nada malo. Alteraciones inflamatorias es lo que normalmente aparece en todos los papanicolaos. Eso no es malo. Sí, el problema es cuando aparece displasia. Ok. Cuando aparece displasia. ¿Esto que dice control post-tratamiento? A veces hay que dar tratamiento, entonces damos un tratamiento, óvulos o alguna cosa, y le repetimos el Papa Nicolau. Porque es una sugerencia del patólogo. El patólogo lo está sugiriendo. Ok, y aquí abajo, este es el mismo, dice comentarios. Sí, pero antes, abajo, antes de irnos a esta, hay una amiga que nos está diciendo que a ella le salió glandulares atípicas. Sí. ¿Qué es eso, doctor? Sí, porque ella no lo tiene claro y eso es lo que nos sucede. Sí, claro, por supuesto. Células glandulares atípicas tiene que ver con la displasia también. Entonces, cuando aparecen esas células atípicas, entonces o hacemos otro Papa Nicolau o nos vamos de una vez a la colposcopía y le tomamos la biopsia si fuera necesario. Todo depende del tipo de paciente, de los factores de riesgo que tenga, etcétera. O sea, ella no lo debe dejar ahí estancado, debe seguir con otro examen, con la colposcopía. Mínimo otro Papa Nicolau, mínimo. Y luego la colposcopía, que es muy importante. Ok, y comentario, o sea, va a haber diagnóstico y luego van a haber comentarios. En algunas ocasiones hay comentarios que dependen, pues el patólogo es el que pone los comentarios. Entonces, lo más importante, por eso aquí está en mayúscula, negativo por displasia. Ok, negativo por displasia, eso está excelente. Que eso es precisamente lo que andamos buscando, que el Papa Nicolau esté negativo, que no tenga displasia, que no tenga cáncer, que no tenga nada. Entonces, esta señora que se hizo este examen puede estar tranquila durante 1 año o 2 años hasta que se haga el nuevo Papa Nicolau. Otra de nuestras amigas le salió en el resultado epitelio endocervical activo. ¿Qué significa eso? Ausente, perdón, ausente. Ausente. O sea, ausente, no activo, Dios guarde. Ojalá ausente. Sí. Si es ausente y es el epitelio endocervical, puede ser que le repitamos para tomar otra muestra, volverlo a mandar al patólogo. ¿Qué sospechamos? No se tomó bien la muestra, tal vez. Tal vez no se tomó bien la muestra. Porque por eso dice ausente. Ausente. Ok, entonces hay que volver a repetirlo. En el caso, digamos, donde salga alterado, donde salga una alteración que nos puede dar el signo de alarma de un cáncer, doctor, no solamente nos entregan, sino que por protocolo también nos llaman por teléfono, porque yo creo que eso sucede en la caja, en los doctores privados, en todo lado. Cuando el examen sale alterado, se localiza a la persona. En el Seguro Social hay
sistema, todo un protocolo con trabajo social y con otras personas que son las que se encargan de localizar a las pacientes para decirles, mire, su examen está alterado y tiene que presentarse al hospital o a la clínica donde se lo hizo porque tiene que hacerse una colposcopía o lo que sea que el médico recomiende. Quizá, doctor, una recomendación que va a sonar muy sencilla, pero con toda la experiencia que usted tiene, cuando voy al Papa Nicolau o cuando vamos, dependiendo de cuál sea mi personalidad también y mis temores, Claro. ¿debo ir acompañada con quién? Porque a veces uno dice, no, yo voy sola, o no, a mí me encanta que vaya mi marido, o otras dicen, a mí me da vergüenza, o mi mamá, o una amiga. Sí. ¿Qué es lo mejor, doctor? Lo mejor es ir acompañada. Ok. Primero por el factor emocional, porque siempre hay un apoyo emocional, un apoyo moral ahí. Entonces es importante que vaya acompañada. ¿Acompañada de quién? Principalmente debe ir acompañada del marido, porque es el que da el máximo apoyo en ese momento. Pero si no, puede ser una hermana, puede ser una mamá. Eso por el apoyo. Y también por alguna otra circunstancia, porque a veces ocurren circunstancias no deseables en la consulta sí. y entonces tampoco queremos eso. Y la compañía dará bastante apoyo para eso. Doctor, vayámonos para allá, porque hay una consulta de una televidente que dice que tiene un útero bicorne. Ajá. ¿Está correcta el término Sí, bicorne? bicorne. ¿Qué significa eso, doctor? Porque ella no tiene claro el panorama. Ajá. Este es el útero, como dijimos Ajá. antes. Y entonces a esto le llamamos cuerno y a esto también le llamamos cuerno, que es como ¿cómo se llama? Como un toro, digamos, si fuera así. Entonces esto sería un cuerno Un toro con y esto dos sería un cuernos, cuerno. sí, Sí, una ¿cierto? cosa así. Ok, entonces cuando los cuernos están más evidentes, esto es el útero partido en dos, por decirlo. No tengo el dibujo, pero imagínense que este útero estuviera partido en dos, entonces los cuernos serían más evidentes, entonces ahí es donde sería bicorne, ¿verdad? Ok. Porque los cuernos serían más evidentes porque el útero estaría partido en dos. Incluso habría una especie de pared acá entre una cavidad y otra cavidad y entonces podría tener una cavidad acá y otra acá. En realidad el útero es una sola cavidad, pero cuando es bicorne puede ocurrir eso. Y el útero bicorne da problemas a veces de sangrados, de dolores, abortos, problemas para quedar embarazada, etcétera. Eso tiene que ser bien analizado por los médicos que la están viendo en este momento. Ahora, doctor, hay una de nuestras amigas que también dice que ella se hizo el Papa Nicolau, luego pasó porque le salió alterado, pasó a la colposcopía, le sale alterado, lesión. ¿Qué es lo que debe hacer ahora? ¿Cuál es el paso a seguir? Depende de la lesión. Depende de la lesión, porque una vez, en realidad las displasias leves, moderadas o severas son fáciles de tratar. Es decir, una persona que ya está en control, en realidad no debería tener cáncer, nunca, porque ya está en control y entonces se le hace todo el tratamiento que necesita para que nunca llegue el cáncer, porque nosotros no queremos que le dé cáncer Sí, claro. y jamás queremos que se muera, ¿verdad? Entonces, depende de la lesión, entonces puede ser que con solo tomar la biopsia, a veces se eliminó, porque ya quitamos el problema. A veces hay que hacer una cosa que es una conización, que es una biopsia muchísimo más grande, que a veces la hacemos en sala de operaciones y le llamamos conización, a veces la hacemos en el consultorio y le llamamos LIP, que es una extracción de una biopsia mucho más grande, ¿verdad? Una LIP. Una LIP, así le Ok, llamamos ajá. LIP. Y entonces tal vez con eso sea más que suficiente. También procedemos en algunas ocasiones a cauterizar. Se puede cauterizar con calor, Sí. con electricidad, con láser, con Como frío. nos cauterizan un Sí, lunar, por ejemplo. Exacto, Ok. con todo que tenga energía puede cauterizar. Utilizamos frecuentemente el frío porque hemos visto que es muchísimo mejor, ¿verdad? Pero en último caso, y si vemos que realmente va camino al cáncer, lo que hacemos es quitar el útero. Doctor, en el caso, por ejemplo, de que nos hacemos el Papa Nicolau, ahí sale que tenemos displasia, ¿verdad? Cuando sale Sí. alterado puede salir. Puede salir. Ahora, ¿cuáles pueden ser los síntomas de esa displasia? Usualmente ninguno. Por eso está Usualmente ninguno. Ujú. O sea, Sí. ok, entonces, ¿qué sale en el resultado? ¿Qué es lo que ustedes ven? En el examen de Papa Nicolau, Sí. usualmente nada. Usualmente nada. Simplemente tomamos la muestra y la mandamos al patólogo. Sí, Y el ok. patólogo es el que nos dice. Y el patólogo dice. El patólogo "Hay es el que nos displasia". dice, exactamente. Si estamos haciendo una colposcopía, Ajá. ahí sí, porque Sí. en la colposcopía lo vemos con un lente de aumento. Entonces ahí sí podemos ver ciertas lesiones con el lente de aumento y ahí tomamos la biopsia de la lesión que estamos viendo. De ahí tomamos la biopsia. ¿Cómo se Y ve la luego la lesión, mandamos al doctor? patólogo. Depende, algunos son con puntilleo, otros son cuadriculados, otros son más blancos, depende del tipo de lesión.
Hay muchos tipos de lesiones. Ahora, doctor, estos espacios son muy importantes y aquí lo reafirmo porque, por ejemplo, hay una muchacha que está escribiéndonos hoy, que ojalá que nos esté viendo. Dice que ella, la visita que tuvo al ginecólogo y cuando se hizo el Papa Nicolau fue pero tan traumático y que creo que no debe ser la única. Sí, claro. Deben haber muchas mujeres que hayan pasado por esto. Sí. Tiene 7 años de no hacerse el examen, Sí, claro, doctor. claro. ¿Cuál es el llamado para ella? Porque, a ver, ¿por qué tan traumático? Primero, esto no debería ser tan traumático. Es que yo creo que el trauma empieza desde el principio. Como dijimos, hay varios pasos. Entonces, desde cambiarse de ropa, ponerse la bata, acostarse, separar las piernas, poner el espéculo, en fin, en cada uno de esos pasos puede haber un trauma. Al momento de examinarla, que haya sido muy grosero, o mucho dolor, que haya tenido sangrado, en fin, cualquier cosa de esas, o que incluso solamente el hecho de que no le hayan explicado el proceso o los pasos que íbamos siguiendo, ya con solo eso ya va traumatizada, porque ella dice, bueno, pero ¿qué estoy haciendo acá? ¿De qué se trata? ¿Qué me van a hacer? Y más como es una zona genital, entonces todavía hay más trauma. Si alguna persona de estas, alguna mujer, ha tenido alguna mala experiencia de alguna índole sexual, toqueteo o alguna cosa de esas, uno no lo sabe y ella en ese momento no está para explicarlo, porque es una consulta de ginecología. Entonces ella ya viene con ese trauma, ella lo tiene en su cabeza. Y entonces, si uno también la trata mal o hace mal los pasos o la traumatiza de alguna manera, va a ser peor. Y puede ser que es lo que le haya pasado a ella, que haya sido traumatizada en algunos de los momentos, al cambiarse, al introducir el espéculo, al examinarla, en algún momento o en todos los pasos. Tal vez el médico ya, digamos, está cansado, ha visto muchos pacientes y entonces cree que es un paciente más... claro. Sí, más rudo quizá. Sí, quizá. O a veces yo digo que hay que tener esta porción de cariñito, ¿verdad? Ahora, una de las cosas también que arroja el Papa Nicolau, pero quisiéramos entender cómo es que se ve o en ese resultado que tengamos algo del virus del papiloma humano. ¿Qué es lo que refleja el resultado, doctor? ¿O cómo lo ponen? Ok, en el Papa Nicolau, el virus del papiloma también puede salir aunque no haya displasia. O sea, que solamente nos reporte el patólogo papiloma, virus del papiloma. Así sale, solamente, virus del papiloma. Entonces, eso quiere decir que esta mujer ha estado en contacto con el virus del papiloma. Para nosotros es importantísimo saber que tiene el virus del papiloma porque sabemos que eventualmente podría ese virus del papiloma provocar una inflamación que nos lleve hacia una displasia. Claro. Podría ocurrir, pero también ese virus del papiloma podría desaparecer, entre comillas, es decir, no es que va a desaparecer, sino que lo que va a desaparecer es la lesión. Y entonces no hay lesión, seguimos haciendo Papa Nicolau año a año y nunca nos produjo ninguna displasia y no nos produjo nada. Pero sabemos que esa persona que tiene el virus del papiloma es una persona de alto riesgo y entonces tiene que hacerse el Papa Nicolau más seguido. Si ella quisiera hacerse el Papa Nicolau cada 6 meses, sería mejor. Pero con solo que se lo haga cada año es más que suficiente. Va más tranquila. Sí. Ahora, en el caso del resultado, ¿podría eventualmente uno tener el virus del papiloma y que no salga en el Papa Nicolau, doctor? También puede ocurrir. También puede ocurrir. ¿Recurrente? Sí, porque no se ha manifestado. No se ha manifestado. ¿Solo va a salir en el resultado cuando tengamos una lesión propia? No, sí se manifestó. Porque a veces hay virus que no se manifiestan y entonces están ahí solapados. Por ejemplo, una mujer puede haber adquirido el virus hace 10 años y luego se hizo varios Papa Nicolaus y todos están normales. Y ahora se hace uno y le sale el virus del papiloma. Entonces ella lo primero que piensa, mi marido me dio vuelta. Sí, es lo primero que piensa, mi marido me dio vuelta. Pero resulta que tal vez no, tal vez es inocente. Porque pudimos haberlo tenido desde hace 10 años. Claro, pudo haberlo tenido desde hace tiempo, exactamente. Sí, eso puede ocurrir. Ok, entonces, como para tener el panorama bien clarito, doctor, y allá todas las amigas en casa también, ¿qué nos arroja ciertamente el Papa Nicolau, los resultados del Papa Nicolau? Sí, lo que andamos buscando, repetimos, es las células precancerosas y las células cancerosas, primero que nada. Y aledañamente andamos buscando si hay o no hay virus de papiloma. Esos son los dos factores fundamentales. Eso es lo que andamos buscando, porque el virus del papiloma es el que provoca las displasias. Además, exacto. Y es el que provoca los cánceres. De hecho, el examen de Papa Nicolau se llama Papa Nicolau porque un señor, un médico griego, fue el que hizo una especie de tinción para verlo bien y así se llama Papa Nicolau. Por eso se llama Papa Nicolau. Pero en realidad la toma de la muestra... Nosotros también le decimos Papa Nicolau a la toma de la muestra, pero Papa Nicolau es el médico que hizo la tinción. Entonces, lo que quería decir es esto. El virus del papiloma se adquiere a través de relación sexual. Entonces, como hay relaciones sexuales, no solo vaginales, entonces uno debería hacer una toma de Papa Nicolau
en otros orificios que no sean vaginales. Quiere decir que también uno podría hacer una toma de Papa Nicolau a un hombre, ¿verdad? Rectal, por ejemplo. Podría ser un Papa Nicolau. Pero eso no se hace regularmente, ¿verdad? No, doctor? no se hace regularmente porque más bien es un tema que casi ni se habla. Sí, claro. Casi ni se habla, pero la realmente es funcionalidad importante. sería la misma, Claro, por lo por que usted está supuesto, comentando. porque existe el cáncer rectal Sí. y el cáncer laringio también. Sí. Y cáncer rectal y laringio por papiloma. Y para que nos quede también claro, la posibilidad o el margen de error en el caso de un Papa Sí. Nicolau, ¿cuál es, doctor? Como dijimos, como un 2%, tal Es muy vez bajo. una cosa así. Sí, es bajo en realidad, es bajo. Y si lo hacemos frecuentemente, va a ser más bajo todavía. Claro. Porque como dijimos antes, Estamos si este repitiéndolo. falló, puede que este no falle, ¿verdad? Entonces, si lo hacemos frecuentemente, todos los exámenes tienen un margen de error. Todos, absolutamente todos. Ok, doctor, entonces, una semana después, máxime, bueno, estamos hablando que posiblemente por la cantidad de exámenes Una en la semana. caja puede durar un poquito más. Sí, en la caja dura un poquito más. Pero uno podría estar insistiendo y debería Sí, claro. ser tarea nuestra porque muchas veces Sí. nosotros no llegamos a ver los Claro, resultados. por supuesto. Y no solo con el Papa Nicolau, con muchos otros exámenes, a veces con las mamografías, gastroscopías, etcétera. Muchas personas llegan y se hacen el examen y luego no averiguan cuál fue el resultado. Y cuando averiguan el resultado, ya fue tarde. Sí, y eso puede pasar porque Sí. también puede ser un error del médico, ¿verdad? Puede ser un error del médico, un error de la persona, de la administración que no localizó para darle el resultado. Luego tal vez se le puso una cita de control a los 2 meses o 3 Sí. meses y la persona no Sí, pudo llegar sí, a la sí. cita por alguna circunstancia. Y entonces como no llegó a la cita no se enteró. Al no llegar a la cita ya no le ponen otra de control. ¿Y entonces cuándo? Dios ¿Verdad? guarde. En nuestro aparato genital, ¿en qué debemos estar alertas? El ABC, doctor, de lo que nosotras, las mujeres, ¿cómo cuidarnos para que esto funcione como un reloj? Sí. Como dijimos en otro momento, las 3 motivos principales por los cuales las mujeres consultan es sangrado, dolor y secreciones, lo que se llama flujo, ¿verdad? Entonces, cuando una mujer tiene sangrado, o tiene dolor, o tiene secreciones, tiene que consultar de inmediato cuando tiene problema. Y si no tiene ningún problema, gracias a Dios, no tiene sangrado, no tiene dolor, no tiene secreciones, acuda donde el ginecólogo mínimo cada 2 años. Excelente. Mínimo. Bueno, doctor, vea, le agradezco de sobremanera porque estoy segura que muchas mujeres Bueno. allá en casa quedaron tranquilas y totalmente claras en Ok. lo que es este examen y a Perfecto. cuidarse. Doctor, que pase un feliz día. Muchas Igualmente, gracias. igualmente. Gracias. Bueno, nosotros continuamos. Berito está en el jardín y tiene más que contarnos y compartir con todos ustedes.